Hola radioelectrónicos, ya estamos aquí de nuevo. Comenzamos el cuarto vídeo de esta serie en el que os hablo sobre algunos interesantes detalles técnicos de los transistores bipolares o BJT. En el vídeo anterior vimos la manera en que podemos hacer el punto de reposo del transistor independiente de su beta estática. Esto lo conseguimos polarizando el semiconductor por corriente de emisor, intercalando una resistencia entre este electrodo y masa en lugar de polarizarlo por corriente de base. Vamos a continuar mejorando nuestro pequeño montaje. Normalmente, en la mayoría de circuitos transistorizados, solo se usa una batería para alimentar todo el dispositivo. Sin embargo, hasta ahora nosotros hemos estado usando dos. Una para alimentar la malla de colector emisor y otra para la malla de base emisor. Nuestro objetivo en este vídeo será eliminar esta última batería y quedarnos solo con la primera para que haga las dos funciones, o sea, dejar únicamente la batería que polariza el colector en el esquema que estás viendo. Vamos allá. Como primera idea, podríamos intentar la polarización mediante una resistencia conectada entre el positivo de esta batería y la base. Veamos cómo queda el circuito de esta manera. Para visualizar mejor el esquema, vamos a organizar un poco los componentes, pero sin modificar nada. Este punto de vista de nuestro circuito ya es más reconocible, ¿a que sí? Si quieres puedes parar el vídeo para comparar los esquemas. Verás que son idénticos. Seguimos adelante. Seguro que ya te has dado cuenta de que esto sería cometer el mismo error del principio, ya que seguiríamos polarizando el transistor por corriente de base. Aunque la resistencia de emisor va a reducir el efecto negativo de este tipo de polarización, ya que introduce cierta realimentación, seguiremos con una etapa dependiente de la beta del transistor que estemos usando. Pero mejor vamos a verlo in situ. Como en el primer caso, para calcular el valor de la nueva resistencia necesaria, que vamos a llamar R3, tenemos que saber cuál es la corriente de base. Este dato lo podemos extraer del circuito anterior. Volvemos un momento a él y lo ponemos en marcha. Vemos que dicha corriente es de 13,41 microamperios. Entre base y masa necesitamos una tensión de 3 voltios. Recuerda que lo que queremos es eliminar la batería que anteriormente conectaba esos dos puntos y que aplicaba precisamente esa tensión. Esto nos dice que en la resistencia R3 han de caer los 9 voltios que restan hasta el valor de la única batería que vamos a conservar, que es de 12 voltios. Ahora usamos la ley de Ohm y dividimos esos 9 voltios entre los 13,41 microamperios que la atravesará. Esto nos da un valor para R3 de 671 kiloohmios aproximadamente. Pongamos nuestro circuito en marcha a ver qué pasa. Vemos que las tensiones y corrientes son correctas y corresponden a las que habíamos calculado, o sea, 2 miliamperios de corriente y 6 voltios de tensión en el colector. Seguidamente hacemos la prueba de fuego. Vamos a comprobar si este circuito admite la sustitución del transistor por uno equivalente sin que se modifique el punto Q de reposo. Para ello cambiamos el 2N3904 por un BC547, tal como hicimos en vídeos anteriores. Le damos caña al circuito y vemos cómo se nos ha ido completamente el punto de trabajo en reposo del transistor. La tensión de colector está en menos de 3,5 voltios y la corriente a su través ha subido más de un 40%. Esto no sirve. Esto es inadmisible en un circuito transistorizado. Podemos admitir pequeñas variaciones en los valores de tensión y corriente,
pero no esto que estamos viendo. Hay que buscar una solución que no nos haga echar de menos la batería de 3 voltios que hemos eliminado. Esa solución pasa por utilizar un divisor de tensión con 2 resistencias. Ahora mismo te lo explico detalladamente. Recuerda que lo que necesitamos es disponer de un voltaje de 3 voltios entre base y masa para sustituir a la segunda batería. Para conseguirlo tenemos que reducir a ese nivel la tensión de 12 voltios de la única batería que va a quedar en el circuito y aplicarlo entre esos 2 puntos, tal y como estaba la batería original recién eliminada. Veamos un esquema del divisor de tensión que vamos a implementar. Para que esto funcione, debemos elegir cuidadosamente el valor que tendrá cada una de las resistencias, pero ¿qué patrón vamos a seguir para que el sistema funcione sin problemas? Bueno, en primer lugar, pensemos cómo deben estar distribuidos los valores de estas resistencias. Si en una de ellas, en la de la parte inferior, tienen que caer 3 voltios, la otra tendrá que absorber inexorablemente una tensión de 9 voltios para completar los 12 de la batería. Fíjate que la relación de tensiones es de 3, o sea, que en la resistencia superior ha de caer una tensión 3 veces mayor que en la inferior. Esto significa que la resistencia superior tiene que valer el triple de lo que valga la otra. ¿Lo pillas? ¿No? Vamos a verlo sobre el terreno. Por ejemplo, si la resistencia inferior la elegimos de 200 kiloohmios, la superior tendría que ser 3 veces mayor, o sea, de 600 kiloohmios. Lo que tratamos con estos elevados valores es que el consumo del circuito se mantenga lo más bajo posible. Vamos a comprobar las caídas de tensión en cada una de estas resistencias conectándoles en sus extremos sendos voltímetros. A ver. Las tensiones son correctísimas. Lo que tenemos que hacer a continuación es colocar la resistencia en la que caen los 3 voltios justo en el lugar que ocupaba la batería que hemos eliminado. De esta manera y teóricamente, el circuito debería de funcionar como un reloj. Vamos a comprobarlo. Uf, vaya sasco que nos hemos llevado, compadre. No hemos conseguido el punto de reposo que habíamos soñado. ¿Qué ha fallado? ¿Qué hemos hecho mal? Recapacitemos un poco. Calculemos la intensidad de corriente que atraviesa las 2 resistencias del divisor antes de estar conectado al transistor. Según Ohm, debería ser de 12 voltios divididos por el valor total de las resistencias, 0,015 miliamperios, o lo que es lo mismo, 15 microamperios. Vamos a comprobar esto. Efectivamente, estamos en lo cierto. Y ahora fíjate que si a la base le hacen falta 13,41 microamperios para establecer el punto de trabajo correcto del transistor, nos damos cuenta que al conectarle el divisor de tensión al transistor, la base se va a llevar gran parte de los 15 microamperios que deberían pasar por la resistencia R4. Coloquialmente podríamos expresarlo como que la base es una ladrona que impunemente le roba casi toda la corriente al divisor de tensión. Este robo significa que se modificará la intensidad que circula a través de ambas resistencias y como consecuencia de esto también se modificarán las respectivas caídas de tensión en cada una de ellas. ¿Lo entiendes? ¿No? Pues dicho pronto y claro, que nos hemos quedado sin los 3 voltios que necesitamos. Han desaparecido de R4 en cuanto hemos cometido la osadía de conectarla a la base del transistor.
Con esta experiencia nos hemos dado cuenta que lo verdaderamente importante es que estos 3 voltios sean lo más estables posibles para evitar el efecto anterior, aunque la base se lleve parte de la corriente que circula por las resistencias R3 y R4. Bueno, la pregunta que se impone ahora es, ¿cómo arreglamos esto? No te imaginas lo sencillo que es. Te lo explico en un momento. Presta atención a la solución, por favor. Tenemos que hacer que la corriente que atraviesa el divisor de tensión sea lo suficientemente elevada como para que no se note el robo que va a llevar a cabo la base en cuanto la conectemos. En otro momento veremos esto más detenida y profundamente usando el teorema de Thevenin. No obstante, ahora lo considero demasiado precipitado. Por eso, en este vídeo vamos a hacerlo de otra manera más sencilla para que lo podáis entender mejor un mayor número de usuarios del canal. Como ya hemos dicho, la intensidad de corriente a través del divisor de tensión ha de ser bastante más elevada que la que requiere la base para un funcionamiento normal. Pero, ¿cuánto más elevada? Desde un punto de vista práctico, podemos asegurar que la corriente del divisor debería ser al menos 100 veces superior a la que requiere la base. Como ya sabemos que el valor de esta última es de 13,41 microamperios, solo tenemos que realizar una multiplicación. 13,41 microamperios por 100 es igual a 1341 microamperios, o lo que es lo mismo, 1,341 miliamperios. O sea, como mínimo 1,35 miliamperios. Vamos a redondear y mejorar esta cantidad hasta los 1,5 miliamperios para hacer más seguro el funcionamiento del circuito, y calcularemos el valor de las resistencias adecuadas para ese nivel de corriente. Como sabemos que en R4 han de caer 3 voltios, su valor ha de ser de estos 3 voltios divididos entre 1,5 miliamperios es igual a 2 kiloohmios. Para R3 podemos usar la misma fórmula sabiendo que en ella la caída de tensión será de 9 voltios. Dividimos estos 9 voltios entre 1,5 miliamperios, lo que nos da 6 kiloohmios. Una vez que conocemos los valores correctos de las resistencias del divisor de tensión, vamos a ver si efectivamente funciona tal y como hemos previsto. Perfecto. Nuestro divisor de tensión funciona a las 1000 maravillas. Después de esto, solo nos hace falta comprobar si, una vez aplicado el divisor a la etapa transistorizada, nuestro circuito conserva el punto de reposo tanto con el transistor original 2N3904 como con el equivalente BC547. Vamos allá. Primero probamos con el 2N3904. Ponemos en marcha el circuito y en principio para este transistor el punto Q que obtenemos es casi perfecto. Se conservan muy aproximadamente las cantidades que habíamos calculado. Esto está bien. Cambiemos ahora el transistor original por el equivalente. Le damos caña al circuito. Bueno, yo diría que chapó. Las pequeñas desviaciones de tensión y corriente que veis, solo son décimas, no van a influir en prácticamente ningún aspecto de nuestro dispositivo. Como dirían en un antiguo concurso de televisión, prueba conseguida. Y colorín colorado, este vídeo se ha acabado. Te espero en el siguiente, que también promete ser de lo más interesante. No me faltes. No olvides, por favor, darle al like, suscribirte y clicar en la campanita para que te avise de los nuevos vídeos. Gracias a todos por vuestro apoyo. Hasta muy pronto, radioelectrónicos.